Hola, ¿cómo están? Familia, nueva familia, iglesia, amigos. Eh, un día más, un tiempo más que Dios nos ha dado eh, en este extraño tiempo que estamos viviendo. Pero la presencia de Dios está constante. Las situaciones alrededor pueden cambiar, dentro de nosotros pueden pasar muchas cosas, pero Dios permanece fiel, Dios permanece impecable, soberano, amoroso, dispuesto a estar con nosotros, a bendecirnos. Y bueno, quiero invitarle a orar antes de la palabra, a adorar a Dios, porque independiente de cuál sea su situación, eh, Dios siempre será digno de ser exaltado, de ser adorado, de ser alabado, porque Él es fiel, permanece fiel. Incluso la palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Así que le invito a que pueda reunirse con su familia, si está con ella, o tal vez si quiere más quietud, lleve su computador o su celular ahí a algún lugar apartado donde pueda usted tener comunión con Dios. Quizás en estos tiempos que tenemos, entre comillas, ¿cierto? Como cierta libertad porque no nos estamos reuniendo, no nos estamos reuniendo en el templo, no estamos viéndonos. Quizás le ha pasado a usted que entre el trabajo, en la casa, el teletrabajo para algunos, el tiempo con los niños, las tareas de los niños, todo ahí girando a través de las redes, del computador y todo eso. Puede ser que le haya pasado que ha perdido ese tiempo personal con Dios, ese momento donde usted se aparta para descansar en Él, para refugiarse en el amor de Dios, que es fiel, para hablar con Él, quizás entregar sus cargas y tal vez darle gracias por un día más de vida, por la salud, por la fidelidad de Dios demostrada de tantas maneras. Así que si tiene tiempo ahora para arrancarse, hágalo. Si no tiene tranquilidad ahí donde está, busque un lugar para que tengamos un tiempo de oración y de adoración a Dios. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu permanencia en nuestras vidas, porque tú, Señor, estás para nosotros siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Gracias porque tu palabra dice que cada mañana y esta mañana, este día, tú has vuelto a renovar tu misericordia sobre nosotros. En este día has vuelto a preparar un maná, un alimento espiritual para nosotros. Has vuelto a perdonarnos si hemos ido a tu presencia porque hemos pecado. Tú has vuelto a perdonarnos porque la sangre de Cristo aún permanece para limpiarnos de toda maldad. Señor, tú sabes que te necesitamos, tú sabes lo que hemos estado pasando, tú sabes, Señor, nuestros pensamientos y las cosas, las vivencias, los momentos de incertidumbre o de temor que hemos podido pasar. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestro levantarnos y cuando nos acostamos, antes que vayamos a tu presencia y que te hablemos, tú sabes y nos conoces. Por eso, Padre, vamos a tu presencia en esta hora para que tú nos limpies, nos perdones, nos laves con tu sangre, sanes nuestro corazón, limpies nuestra mente de todo lo que no te agrade, Señor. Confiamos plenamente en tu misericordia, confiamos en tu perdón, en tu amor. Señor, nada tenemos que nos haga, Señor, ser merecedores de tu perdón, ni siquiera merecedores de tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu. No somos merecedores. Nada hay en nosotros que podamos decir, Señor, y levantar como argumento. Simplemente nos acogemos en esta hora a tu misericordia, a tu amor, porque tú nos amaste primero, tú nos escogiste a nosotros y tú, Señor, cada mañana estás para bendecirnos. Nos acogemos a tu misericordia para recibir el perdón y con manos santas, Señor, con reconciliados contigo, en paz contigo, Señor, queremos darte lo que tú mereces, que es la alabanza, es la adoración. Una adoración de gratitud, una adoración sincera de amor,
en nuestra imperfección, Señor, porque solo tú eres santo, solo tú eres perfecto. En nuestra imperfección, recibe este tiempo, Señor, que te dedicamos a ti. Recibe esta adoración, Señor, que declara, Padre, que no hay lugar más alto, no hay momento más importante que el que nosotros, Señor, escogemos para estar contigo. Iglesia, vamos a adorar a Dios. Venimos a tus pies, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Gracias por tu amor. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro Sí, Dios, a te adorarte. adoramos, Rey. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar, Señor. Te exaltamos, tú eres el único que merece la gloria, la adoración y la alabanza. Señor, nos humillamos delante de ti, te buscamos. Señor, te necesitamos. Vamos a tu presencia para declarar tu grandeza, para declarar que dependemos de ti, que tú eres el único digno, que tú eres el único digno de ser adorado. Señor, sacamos de nuestro corazón cualquier cosa, cualquier persona que ocupe tu lugar. Señor, ocupa tu lugar en nuestra vida. Postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Descansamos en que ti. estar a tus pies. Traemos adoración, traemos ofrenda delante de tu presencia.
Señor, nos humillamos delante de ti para ofrendarte nuestra vida, todo lo que somos, Señor. Padre, todas las cargas que podemos tener, Señor, se apagan, se van cuando estamos a tus pies adorándote, porque para eso fuimos creados, Señor, para la alabanza de tu gloria. Señor, nos humillamos delante de ti, declarando tu grandeza y nuestra necesidad de ti. Padre, recibe la honra. Recibe la honra. Todo lo que hemos creído tener, te lo entregamos, Señor. Nada somos sin ti, Señor. Tu presencia, Señor. Tu presencia. Tú eres nuestro tesoro. No necesitamos nada más que tu presencia, Señor. Tu perdón, tu presencia, tu amor. Que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más grande, no hay bendición más grande, Señor, que estar a tus pies. Padre, declaramos nuestra confianza en ti. Te entregamos, Señor, toda nuestra vida, nuestra familia, cada una de nuestras necesidades, confiando en que tú eres fiel. Padre, que todo lo que tú has prometido en tu palabra, tú lo cumplirás. Iglesia, mientras adoramos al Señor, declare que su fe está en el Señor, que todo lo que puede estar sucediendo está en el gobierno, en el control del Señor, que su fe está puesta en Él. Tú lo harás otra vez, Señor. Sí, Señor. Nunca me has fallado, Dios, y nunca lo harás. La espera termina. Confiamos en ti, Dios. Sé que has vencido ya. Declare su victoria. Nunca me has fallado, Dios. Nunca. Aunque he sido infiel, tú no has sido. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Sí, papito, siempre has sido fiel. Hermoso eres tú, grande, precioso. La noche acaba. Sí, Señor. Descansamos en ti, Tu Señor. palabra se cumplirá. Si tus promesas son verdad, Mi Señor. corazón te alabará. Aleluya. Cristo mi Salvador. Cúbreme con tu amor. Cubiertos estamos, Dios, por tu amor. Mi corazón te alabará. Él lo hará otra vez, iglesia. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Estamos en tus manos. Eres fiel, Iglesia. en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Cada una de Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. te entregamos toda carga, Señor. Declara la fidelidad de Dios. Oh, Señor, tú eres fiel, declaramos tu poder sobre nuestra vida. Todo lo que has prometido, tú lo cumplirás. Todo lo cumples y lo volverás a hacer, Señor. Milagros, Padre.
Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás, Declárelo. Sí, Señor, lo has hecho para mí. en el Lo has hecho para tu iglesia. Yo creo en ti, Sé que lo harás otra vez. yo sé que tú mueves Tú mueves todo, Dios. Yo creo en ti, Sé que lo harás otra vez. abriste el mar En el desierto. Yo creo en Sí, ti, Señor. sé Que lo harás otra vez. Entrégale tu desierto al Señor. mueves montañas. Entrégale tus cargas y decláralo. Sé que lo harás otra vez, Señor. Abriste el mar En el desierto. yo creo en ti, Sé que lo harás otra vez. Oh, Señor. Sé que lo harás otra vez. Sí, Señor, es tiempo de milagros, de sanidad, de restauración. Es tiempo de tu poder sobre nuestras vidas. Es tiempo en que nosotros creamos y confiemos. Tú lo harás otra vez, Señor. en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. Oh, sí, En ti Señor. confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, Dios. Todas nuestras cargas las dejamos delante de ti. Echamos fuera todo temor, angustia y ansiedad. Porque tú has sido fiel en nuestra vida y lo sigues siendo. Porque las cosas que nos rodean pueden cambiar, pero tu palabra no cambia y tú no cambias. Tu amor y tu poder siguen siendo los mismos. Te damos gracias y te honramos, Señor. Limpia nuestro corazón y que sea tierra fértil para tu palabra, Padre. Te damos gracias por tu palabra, que es luz, es lumbrera nuestro camino. Tu palabra es el maná, es el alimento que sacia nuestra sed, que sacia nuestra hambre de ti, Señor. Gracias, Papito, te honramos. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros, por lo que seguirás haciendo. Padre, dejamos todas nuestras peticiones delante de ti y declaramos que tú las has respondido porque hemos confiado en ti, porque hemos declarado que tú eres el Señor, que tú eres el Señor de nuestra vida y que en ti podemos confiar porque tú eres fiel y todopoderoso. Amén. Qué bueno es Dios, iglesia. Hermoso es el Señor. Merece toda la gloria, toda la alabanza. La palabra que hoy vamos a compartir es el mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo. Y antes que se me olvide, quiero que me pongan atención todas las mujeres de la iglesia. Todas las mujeres de la iglesia, las que están con nosotros hace 1000 años, las que están hace poco. Dos cosas importantes. La primera, el martes 21 a las 20 horas vamos a estar todas reunidas a través de la página de nuestra iglesia, a través de Facebook en realidad. Porque es una manera, es una plataforma más fácil, ¿cierto?, de que todas podamos unirnos. Y vamos a estar ahí compartiendo un tiempo de edificación, de adoración, de la palabra.
Vamos a estar, usted me va a estar viendo, yo no la voy a estar viendo a usted, pero he querido optar por esa opción para que todas tengan acceso y no nos compliquemos con otras plataformas que algunas no van a poder estar. La idea es que toda la mayoría de las mujeres de la iglesia puedan acceder a este tiempo que nos vamos a reunir en esta reunión virtual. Así que les vamos a mandar ¿cierto? Las indicaciones. Va a ser muy fácil para que todas podamos tener acceso y nos juntemos y seamos edificadas. Y lo segundo es que pronto ya estamos empezando esta nueva movimiento de Dios, Mujer Única, donde usted va a estar siendo atendida más especialmente en estos pequeños grupos y cada grupo con su encargada, donde vamos a estar compartiendo una palabra específica para las mujeres de edificación, de dirección de Dios, donde también vamos a estar orando por sus necesidades. Y bueno, y vamos a, si usted tiene algo que quiera compartir, y que no lo pueda hacer a través delante de las demás mujeres de ese grupo, le vamos a estar atendiendo personalmente a través de como sea una llamada o WhatsApp, lo que sea más fácil para usted. Así que dos invitaciones importantes que no se puede perder. Y bueno, y quiero decirle que este mensaje a la iglesia de Pérgamo es el mensaje a la iglesia del Señor. Hemos estado viendo en Apocalipsis, ¿cierto? El mensaje del Señor a la iglesia. Y vamos a ir a Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo del 12 al 17. En el nombre del Señor dice la palabra Apocalipsis 2, 12 al 17. Escribe también al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Yo sé que vives donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi causa. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti. He aquí tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaam, el cual aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, incitándoles a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y a la prostitución. También tienes ahí algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de los nicolaitas. Por eso, vuélvete a Dios. De lo contrario, iré pronto a ti, y con la espada que sale de mi boca pelearé contra ellos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores, les daré a comer del maná que está escondido, y les daré también una piedra blanca, en la que está escrito un nombre nuevo, que nadie conoce sino quien lo recibe. Tremenda palabra. Y bueno, vamos a ver cómo aplicamos esta palabra, cómo podemos entenderla para aplicarla a nosotros, a la iglesia, nueva familia. Primero que nada, la iglesia de Pérgamo estaba ubicada en un lugar muy difícil espiritualmente. Fíjese que había un cerro allí de 330 metros de altura, cubierto de templos paganos. Era un lugar espiritual realmente complicado. Había un inmenso altar a Zeus que dominaba la ciudad, ¿no? Nosotros entendemos un poco porque nuestro país es un país que tiene mucha idolatría, ¿no? Hay ciudades enteras donde hay templos, hay cerros, ¿no? con imágenes, así que podemos entenderlo, no es algo extraño. Es más, Pérgamo fue reconocida como el centro de culto en Asia. Incluso aquí se estableció en Pérgamo el culto al emperador,
antes que se estableciera en Éfeso y en Esmirna. Por eso es que se dice que la iglesia moraba en el trono de Satanás, porque había allí idolatría, mucha perversión, mucha contaminación. Y bueno, obviamente que lamentablemente esto también había permeado a la iglesia, ¿no? Una iglesia en medio de un lugar consagrado a los ídolos, en medio de el mundo. Y nosotros podemos decir que somos una iglesia también, ¿no?, que está en medio del mundo. Dice la palabra que nosotros los cristianos somos la luz del mundo, ¿no? Nosotros estamos para alumbrar y no nos ha sacado el Señor del mundo, sino que nos ha apartado del mal, pero nos tiene en medio de un país, de una ciudad, para que nosotros podamos ser de bendición. Pero tenemos que cuidarnos, así como tenía que cuidarse, ¿cierto?, Pérgamo, de que no seamos infiltrados por esto que nos rodea. En la palabra dice el Señor que también reconoce que a pesar de estar en un lugar, ¿cierto?, que moraba, donde mora el trono de Satanás por todo este mover espiritual de las tinieblas, dice el Señor que reconoce que ellos han seguido siendo fieles. Incluso en medio de la persecución, el peligro, habla, ¿cierto?, la palabra de que ya se refiere a Antipas, un testigo fiel del Señor, que fue muerto en esa ciudad de Pérgamo. Entonces no era fácil, no solamente por el ambiente espiritual, sino porque de alguna manera, ¿cierto?, el cristiano estaba en peligro, y peligro de muerte. Entonces el Señor reconoce que a pesar de esas cosas, la iglesia se ha mantenido fiel. Y es lo que nosotros vamos a aprender y a querer y a pedirle al Señor: Señor, a pesar de que los tiempos sean negativos, a pesar de que en el tiempo la situación de la iglesia no sea la más confortable, a pesar de que en el tiempo lo más probable que van a haber leyes que van a ir en contra de nuestra libertad, y que va a llegar un tiempo de la persecución en nuestro país, porque en otros ya existe, nosotros esperemos y confiemos que vamos a ser como la iglesia de Pérgamo, que el Señor va a reconocer que a pesar de todo eso nos hemos mantenido fieles. Pero, dice la palabra, pero tengo en contra tuya. Mire, el significado de la palabra Pérgamo significa esposa. Del griego pergamum, matrimonio, esposa, unión, casada. Entonces vemos a una iglesia que el Señor le reclama porque ve que la iglesia está siendo fiel, pero alguna parte de esa iglesia está casada, y no está casada con el Señor, sino que está siendo infiel a ese primer matrimonio con el Señor, porque nosotros somos, lo que dice la palabra, la esposa de Cristo, ¿no? Tenemos una unidad, somos un matrimonio, estamos casadas espiritualmente, la iglesia de Dios con Él, con nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí, en lo que le dice el Señor a esta iglesia, estamos viendo que esta iglesia está casada con otras cosas, está siendo infiel a Dios y está siendo infiel uniéndose a otras cosas. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti. ¿Qué cosas son esas? Vamos por partes. Dice, pero tengo unas cuantas cosas contra ti. Que ahí, en la iglesia, tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaam, el cual aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas. ¿Cómo? ¿De qué manera? Incitándolos primero a comer alimentos ofrecidos en sacrificio. En una ciudad como Pérgamo, pagana, donde había mucha idolatría, donde había, imagínense, 300 templos, 300 dioses diferentes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que se infiltró en la iglesia y hay algunos que están dentro de la iglesia, dice aquí, que están comiendo alimentos sacrificados a esos ídolos. Están en esa infidelidad con Dios. Y además, no solamente estos alimentos
están siendo sacrificados a ídolos, sino que a la prostitución. Y ya ahí estamos hablando no solo de una infidelidad espiritual, de una infidelidad emocional, sino que además compromete ya el cuerpo, porque cuando hablamos de prostitución estamos hablando del ámbito sexual, de no solamente una prostitución de que yo soy idólatra, que en algún área de mi vida yo estoy dejando mi fidelidad a Dios, sino que además estoy en el pecado de la prostitución y vamos ya ahí a hablar de la sexualidad. Mire, la enseñanza de Balaam, idolatría y prostitución, comer los alimentos sacrificados a ídolos, consiste entonces en una traición a Dios. Pero también podemos verlo como la influencia del mundo, ya no tal vez la idolatría, sino que otras influencias que pueden entrar en la iglesia, que tienen que ver con el mundo, esa cultura del mundo, que puede empezar a influirnos. Nosotros, el Señor nos ha enseñado a través de la palabra que existe una cultura del reino. Entonces, tenemos que pensar a la luz de esta palabra, ¿en qué cultura yo estoy viviendo? Porque estoy en el mundo, pero dice la palabra que no soy del mundo. ¿En qué influencia cultural me ha permeado? Ha permeado mi familia, ha influido en lo que yo, por ejemplo, veo en televisión, en lo que escucho a través de la música. Y en este tiempo tan diferente, en que todos estamos muy saturados a través de las redes, ¿no? Nos llegan WhatsApp, nos llegan correos, en Instagram, en Facebook, tanta enseñanza, tanta influencia, y yo creo que puede ser que usted se identifique con esto. Es tanto el bombardeo a través de las redes que puede ser que la cultura del mundo, que se opone a la cultura santa del reino, haya penetrado en nosotros. Y en nuestros pensamientos hemos visto, a lo mejor estamos practicando algunas cosas sin darnos cuenta que escapan a la cultura del reino y que nos han puesto en una situación de infidelidad ante Dios, de prostitución ante Dios, de dejar el amor puro a Dios, esa relación que tenemos con Él, y albergar en nuestro corazón otros amores, otras pasiones que nos hacen infieles a Dios, y estar incluso ligados a inmoralidad, porque por las redes llegan muchas cosas, ¿no? Está la opción de ver muchas cosas. Entonces, tenemos que cuidar, ¿no?, de esta influencia, de este desorden. También, por ejemplo, en este tiempo tan diferente, donde no nos estamos reuniendo en la iglesia, nuestros hábitos aquí en la casa han cambiado, puede ser que nuestros horarios hayan cambiado. Y eso ha traído tal vez un desorden en nuestra vida. Y estamos siendo tentados en ese desorden a apartarnos de los hábitos sanos de una cultura de reino, de la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la oración, en fin, lo que agrada al Señor. Miren lo que dice Números 25, 1 al 3. Dice: cuando los israelitas se establecieron en Sittim, sus hombres empezaron a corromperse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a los sacrificios que ofrecían a sus dioses. Los israelitas tomaban parte en esas comidas y adoraban a los dioses de las moabitas. Y así se dejaron arrastrar al culto de Baal. Entonces el Señor se enfureció contra Israel. No nos damos cuenta cómo vamos deslizándonos, cómo nuestros límites, los límites que ha puesto la palabra, que son sanos, los límites que la cultura del reino nos ha puesto, nosotros sin casi darnos cuenta los vamos transgrediendo y vamos corriéndolos. Los vamos, ¿no? Es como haciendo trampa y corriendo. Vamos borrando, por ejemplo, en una cancha de fútbol esas líneas, ¿no? Y vamos haciendo unas nuevas. Entonces, esta palabra debe llevarnos a la reflexión.
Entonces tenemos a la iglesia de Pérgamo, tenemos a la iglesia de Dios en el mundo, una iglesia que está casada, que está unida con estos pecados, que acepta en medio de ella el pecado de idolatría y de fornicación. Entonces la deslealtad ha surgido en su corazón por todo este pecado de fornicación, de deslealtad. Se ha prostituido la iglesia. Entonces, debemos cuidar, familia de Dios, debemos cuidar en qué cultura estamos viviendo, en qué cultura están viviendo nuestros hijos. Nuestros niños, nuestros hijos están muy en las redes porque tienen que estar estudiando y porque, bueno, seguramente para que no se aburran, usted ya toma ahí, métete al computador, métete al celular. Tenemos que tener cuidado con eso. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice: yo sé todo lo que haces, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es algo que el Señor esta palabra nos enfrenta, ¿no? A examinar nuestra vida. No podemos ser tibios en estos tiempos. Tenemos que ser radicales. Porque este tiempo va a terminar. ¿Y cómo vamos nosotros a llegar al otro lado? No podemos acercarnos tanto a esa ambigüedad. No, tenemos que seguir siendo radicales. Apocalipsis 2.15 dice: también tienes ahí a algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de los nicolaítas. Primero eran los que están dentro de la iglesia y que se han corrompido en idolatría, en infidelidad y en pecados sexuales, ¿cierto? Y acá se refiere a los que también están dentro de la iglesia y no quieren apartarse de la enseñanza de los nicolaítas. La palabra nicolaita proviene del griego, nico, que significa dominio o conquista sobre otros, y laos, que significa pueblo, gente común. Entonces, la doctrina de los nicolaitas, el dominio sobre el pueblo. ¿Qué vemos aquí? La obra y doctrina de los nicolaitas consistía en jerarquizar a la iglesia. No es el deseo del Señor, nunca fue la iglesia primitiva, no fue nunca de jerarquías, ¿no? Sino que era horizontal, todos sirviéndonos, ayudándonos, todos iguales, todos honrando al Señor. Sin embargo, la doctrina, ¿cierto?, de los nicolaitas empieza a jerarquizar a la iglesia, destruyendo el armazón horizontal de la iglesia primitiva para levantar uno piramidal. Y de ahí en adelante vemos como siempre es un riesgo y es una tentación el ordenar en forma piramidal. Y vemos, por ejemplo, a una iglesia, la iglesia universal, la iglesia católica, ¿no?, que es la primera iglesia que se levanta por el mundo, cómo hay toda una jerarquía haciendo diferencia. Bueno, la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia evangélica, puede correr el riesgo también de levantar esta doctrina y pervertir lo que el Señor ha creado, una iglesia sencilla, una iglesia donde no hay diferencias, donde hay gente que sirve, ¿cierto?, pero que no es más que la otra que a lo mejor está recién aprendiendo, sino que todos somos iguales delante del Señor. Mire lo que dice Mateo 20, 25 al 27. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el Señor, ¿cierto?, nos llama a ser una iglesia humilde, ser una iglesia unida, una iglesia que no tiene más alto concepto de sí mismo
que el que debe tener, una iglesia que no mira por arriba del hombro a nadie, una iglesia que quiere humildemente servir al Señor y sirviendo al prójimo, una iglesia que no hace acepción de personas, que no cree que es mejor que otro porque está sirviendo, o porque tal vez lleva más tiempo en el Señor, o porque conoce un poco más de palabra. Es más, el otro día hablábamos de la palabra que el Señor le entregaba a otra iglesia y decía el Señor: yo aborrezco esta doctrina de los eh, Nicolaitas. Y vuelve a nombrar aquí, ¿cierto?, que él no está de acuerdo porque no es la enseñanza primaria del Señor. Dice, también hay algunos entre ustedes que no quieren apartarse de la enseñanza de los Nicolaitas, que él en la otra carta a la otra iglesia dice que aborrece. Entonces, estamos hablando de orgullo, estamos hablando de menoscabar al hermano que ha sido lavado con la misma sangre que nosotros hemos sido lavados. Y por eso dice el Señor: vuélvete a mí. O sea, nos está diciendo: examínate, arrepiéntete, deja que mi palabra vaya moldeándote, vuelve a las primeras obras, vuélvete a mí. El Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve, Señor, si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso es lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia, y el Salmo lo explica muy bien. Somos capaces, iglesia, el llamado es este. Somos capaces en este momento de decirle: Señor, guíame, escudriñame, examíname. Aquí está mi corazón, mis pensamientos, pruébame. Ve si hay en mi camino de perversidad y por favor, Señor, guíame, sácame de ese lugar. Ayúdame a reconocer, ayúdame a ver si hay camino de perversidad en mí. Si yo estoy haciendo estas cosas que te aborrecen, si en mi vida tengo otros dioses, si en mi vida estoy dando más tiempo y estoy a otras cosas, a otras personas y estoy siendo infiel a ti. Ayúdame a reconocerlo. La palabra dice que en 1 Juan 5, 18 y 20, mire lo que dice. Sabemos, en 1 Juan 5, 18 y 20, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Señor aquí nos está diciendo: tú y yo, la iglesia del Señor, no somos del maligno. No somos del maligno para andar haciendo las obras del maligno, para andar atados al maligno. El Señor murió para darnos libertad, para que andemos en las obras de Dios y para que andemos dispuestos a que el Señor nos escudriñe. En el Salmo 51, 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Volvámonos al Señor. Eso le está diciendo el Señor a la iglesia. Vuélvete a mí, dice el Señor. Priorízame a mí. Yo tengo una inquietud que no la había tenido, pero de repente el Señor puso esa inquietud en mí. Y lamentablemente, después el Señor me confirmó por algunas situaciones que la iglesia no está volviéndose a Dios, dándole la prioridad a escudriñar la palabra, la prioridad para orar, la prioridad para estar a los pies del Señor cuando nos reunimos los domingos en esta palabra. Estamos a veces haciendo otras cosas. Y claro, es cierto, entiendo, ahora no estamos yendo los domingos a la iglesia, pero el Señor nos convoca cada día y nos convoca el domingo para estar a los pies de la palabra. ¿Qué otra cosa puede ser más importante que estar a los pies de la palabra? ¿Qué otra cosa? Entonces el Señor nos dice: vuélvete a mí,
Deja todo lo que estés haciendo que haya ocupado el lugar que yo debo ocupar. Si estás rodeada de ídolos, pues con mayor razón vuélvete a mí. Deja que yo te escudriñe. Dice en el Salmo 24, 3 y 6. 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a las cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que le buscan su rostro. Entonces, esa debe ser nuestra generación, la generación que busca a Dios. Esa es la generación santa, la que sube al monte y que está en la presencia del Señor, la que no busca cosas vanas, la que ama a Dios y busca a Dios. Busca a Dios. Entonces, ¿cuál es la advertencia de Dios en esta palabra? En el versículo 16 dice, por eso, vuélvete a Dios, de lo contrario, iré pronto a ti y con la espada que sale de mi boca pelearé contra ti. Entonces, el Señor nos puede enfrentar con la palabra y pelear contra nosotros si nosotros no dejamos ese lugar de infidelidad a Dios. En el Salmo 51, 2 y 3, después de haber pecado, David dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante, y mi pecado está siempre delante de mí. Cada vez que nosotros vamos al Señor, nuestro pecado está delante. El Señor lo ve. Por lo tanto, iglesia, en este tiempo, volquémonos al Señor y vamos a la presencia de Dios para que Él nos lave con su agua, nos purifique con el fuego y nos unja con el aceite de su presencia. Hay una esperanza. Dice en el versículo 17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí es la promesa, a los que salgan vencedores, le daré a comer del maná que está escondido. Ese alimento espiritual que en ciertos momentos de nuestra vida parece que estuviera sin revelación. El maná es la palabra revelada a nuestra vida, esa palabra sanadora que es profundamente, se mete en nuestro ser, que nos transforma, que cambia nuestra vida, que nos sana, que nos restaura, que nos libera, que nos mete en una comunión profunda con el Espíritu Santo. Ese es el maná, y dice aquí, a los que salgan vencedores les daré de comer el maná que está escondido, que ya no está más escondido cuando le buscamos, cuando nos alejamos de la perversión y de ser infieles a Dios. Y le daré también una piedra blanca, en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que le recibe. ¿Sabe? En esta piedrecita, en este tiempo de Pérgamo, se hacían muchas competencias a nivel atlético, y al que vencía se le daba una piedrecita con un nombre escrito allí. Esa piedrecita le daba la oportunidad al vencedor de estos juegos, gimnastas como los Juegos Olímpicos, era la entrada a un tremendo banquete para los vencedores de esos Juegos Olímpicos, de esa carrera. Nosotros estamos en una carrera, es una carrera espiritual. Esa piedrecita nos da derecho, si somos vencedores, si somos lavados, si nos dejamos limpiar por Dios, al gran banquete del Señor. Esa carrera que vamos corriendo nos da la posibilidad, si vencemos, si somos más que vencedores, si triunfamos, ese banquete celestial en honor al Señor, ese banquete celestial en los cielos, una vez que partamos. Entonces, salgamos de toda contaminación. ¿Cuál es la conclusión? La infidelidad al Señor es un peligro. Como lo fue para Pérgamo, es para nosotros en este tiempo. Un corazón dividido y llevado por esta cultura de este tiempo puede ser vencido por el mal. Entonces, sí, ahí podemos ser confundidos y ser sacados de la sana doctrina, de la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, cuidemos. También en ese tiempo había perversión en la sana doctrina. ¿Cuál es el llamado, iglesia? Busquemos el rostro del Señor.
que Él escudriñe nuestra vida. Y cierra los ojos un momento. Vamos a orar. Que el Señor saque de nosotros toda infidelidad y toda perversión. Que no halle el Señor en nuestra vida ningún trono que no sea el trono de Dios. Que no haya en nosotros ningún ídolo, ningún pecado. Que la bendición del agua nos lave, que la bendición del fuego nos purifique, que la bendición del aceite nos santifique y consagre. Que tú seas el Señor de nuestra vida. Cierre sus ojos y mientras escucha esta adoración, entréguese al Señor y pídale: lávame, Señor, purifícame, límpiame. Te entrego el trono de mi vida a ti. Estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, Entréguele su mi vida. vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré Perdónanos, para ti. Señor, perdónanos por nuestra idolatría. Perdónanos, Señor, por nuestra idolatría. Perdónanos por nuestra infidelidad, Señor. Por tener cosas más importantes que tú, por tener personas más importantes que tú, por pervertirnos, Señor, por buscar lo que no es tu palabra, por pervertir tu palabra, por buscar otras enseñanzas, Señor. Nos despojamos de toda idolatría, de todo el tiempo que hemos dedicado, Señor, a otras personas, a otras cosas. Perdónanos por lo que nuestros ojos han visto, Señor, a través de las redes, por lo que nuestros oídos han escuchado, por lo que nuestra boca ha confesado. Padre, solo tú eres nuestro Señor. Lávanos, purifícanos y santifícanos. Señor, tú eres el trono, tú ocupas el trono de nuestra vida. Límpianos, Señor. Nos arrepentimos, Padre. Nos despojamos de la cultura de este mundo. Y, Señor, tomamos la cultura del reino en santidad, en consagración a ti. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amor, Ayúdanos. yo estoy dispuesto a morir por ti Lávanos. y construiré en la cumbre del monte un altar Iglesia, y el sacrificio construye un soy altar en tu vida para el Señor de adoración. Que todo tu yo, y el ser sacrificio adore al soy Señor. yo. Que toda tu casa, que toda tu familia, que todo tu tiempo sea para Él. Que toda nuestra meditación sea para ti, Señor. Padre, que las horas ociosas sean para ti. Que las horas, Señor, las primeras, las últimas, que tengamos horas y tiempos para ti. Porque tú eres el que nos ha dado la vida. Somos tu iglesia, santifícanos. Esta palabra nos ha santificado, Señor. Nos hemos arrepentido, Padre. Te dedicamos a ti todo el tiempo en el nombre de Jesús. Iglesia, usted puede ver esta palabra todas las veces que quiera, todas las veces que la necesite. Confío que esta palabra la hemos tomado para nosotros y que hará un cambio en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus finanzas, en tu salud mental, espiritual, en tu salud física.
Señor te bendiga, iglesia. Comparte esta enseñanza con aquellos que el Señor te muestre y que tengas una semana de victoria a los pies de Cristo.